Estamos con el ingeniero Santiago Reina. Con él vamos a hablar de la situación de las inundaciones en la pampa húmeda o en la llanura pampeana. Mucho se ha hablado de cambio climático, mucho se ha hablado de uso del suelo, poco se ha hablado quizá de obras respecto de lo que debería hacer para que esto no suceda. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien. Muchas gracias por venir y ilustrarnos sobre esto que está pasando. Sí. Bueno, mencionabas recién, sin duda, un tema que tiene muchísimo que ver es el cambio climático. O sea, pero eso es una escala global. Es decir, últimamente ha estado lloviendo más, eso es una realidad. Eso implica, hubiera implicado actitudes más responsables con respecto al ambiente y más conscientes de lo que eso implicaba. Por ejemplo, un problema que ha habido es que en toda esta zona, que es una zona dedicada a la agricultura, por una decisión a nivel nacional, bueno, no fue rentable, no fue interesante tener cultivos de invierno, pasturas, cultivos de invierno en general, y eso hizo que los niveles freáticos subieran. Eso es una realidad muy fácil de medir e interpretar. Hay estudios del INTA, hay estudios hidrológicos. Bueno, la realidad es que la napa freática subió. ¿Eso qué significa? Y bueno, que ese gran almacén que uno tiene disponible para guardar el agua sobrante ya está ocupado. Totalmente. Y eso ya es un problema. Si a eso le agregamos el problema de cambio climático y las conexiones distantes, que a veces se llama, es decir, lo que llamamos el Niño, oscilación del sur, es decir, eso que ocurre allá lejos pero que nos afecta en nuestra región. Por otro lado, en términos generales nos afecta positivamente, porque así como hay zonas que se inundan, hay zonas que antes no tenían una gota de agua que hoy pueden cultivar. O sea, y la realidad es que como país, si uno toma el global, no está tan mal. O sea, porque más vale que llueva antes que no llueva. Sí, yo incluso sostengo que al final de la cadena de este problema, los perjudicados somos todos y no solamente los productores de los lugares puntuales. Sin ninguna duda. Por eso uno dice, bueno, ¿ha estado lloviendo más? Sí. Ha habido en esta zona, que siempre se ha cultivado, un descuido en lo referente a pensar que hay cuestiones de largo plazo, como el tema de los niveles freáticos, que si uno los ve que están ascendiendo, en algún momento lo vas a tener a nivel del suelo. Bueno, eso fue un problema. O sea, volver atrás eso no es tan sencillo. Significa volver a poner pastura donde hoy no se puede poner pastura, de hecho, si está bajo el agua. O sacar esa agua de otras maneras. Se pueden implantar especies arbóreas, etc. Pero eso es un tema que va a llevar tiempo. A largo plazo. ¿Cómo se hace hoy para sacar? Eso, ¿qué cosas se hacen? O sea, una cosa es, bueno, cuidar todo lo que lleva el agua para allá. O sea, por ejemplo, en la zona de sierra, que finalmente algunas de esas escorrentías terminan ahí, sí. Gran parte del agua antes infiltraba, pero para las napas más profundas. Pero si esos bosques serranos están descuidados, hay mucho incendio y todo lo demás, esas aguas escurren y uno las ve escurriendo a través de nuevos arroyos que antes no existían, que finalmente desaguan en esa zona, que bueno, que no tienen a dónde llevar el agua. La realidad es que esas zonas han tenido lagunas, humedales, o como les quieran llamar, por mucho tiempo. Sí, por caso de la Picasa. Sí, ha habido siempre ahí. Y se empiezan a hacer obras que tienden a ver, bueno, cómo tomamos esos caudales, cómo los guardamos, cómo los regulamos y cómo los entregamos en una zona que desde el punto de vista de su hidrografía es muy escasa. O sea, tiene muy pocos ríos. Sí. De hecho, nosotros conocemos muy poquito la geografía nuestra, y eso incluye el norte de La Pampa, esta zona, digamos, de Buenos Aires y el sur de Santa Fe, que es toda esta zona, donde la realidad es que es difícil llevar las aguas una vez que se nos han acumulado en algún lugar. Sí, bueno, ocurre hacia algunas depresiones que son lagunas. Exactamente. Y de ahí sacarlas no es sencillo, porque de hecho los sistemas que existían son muy pequeños y se activan cada tanto. Bueno, por eso aparecen las obras. Entonces son obras que no están pensadas para sacar el agua de una gran crecida como ocurriría en una ciudad. Sí. Es decir, un gran canal, un gran conducto que saque el agua que corresponde a la lluvia durante la lluvia, sino que están pensadas para ir drenando sistemas que han empezado a subir demasiado su nivel. Por eso son obras complejas, canales que algunos ya existían, que se complementan, obras que implican limpiar esos canales, volverles a dar capacidad para llevar caudales.
pero que no resuelven el problema de un día para el otro, porque no estamos hablando de unos pocos metros cúbicos, estamos hablando de zonas enteras anegadas. Sí, estamos hablando de casi 10 millones de hectáreas. Claro, sí, estamos hablando de superficies inmensas. Entonces, cuando la gente dice, bueno, hay que hacer una obra, no es una obra, es un conjunto de obras, sistemas de canales. Esos sistemas finalmente van a algún lado, uno no se lo puede tirar a los que están aguas abajo. No, seguro. Eso hay que llevarlos a sistemas de drenaje que existen. Por ejemplo, el sistema del río Tercero es uno de los sistemas naturales que permite que uno finalmente drene caudales hacia allí. Bueno, se habla mucho de que las obras están, pero hace falta una definición sobre la cuenca del río Salado, que es la que solucionaría en gran parte este problema. Bueno, Salado, digamos, estamos hablando de provincia de Buenos Aires. Sí, sí. Sin duda. Pero digamos, los conflictos vienen cuando se llega al límite de una provincia. Que una provincia hace una obra, que la otra no la hace, y que la otra está esperando, que no hay decisión política, que no está el dinero, que no está... Sin duda el tema del cambio climático ha venido para quedarse. O sea, tenemos que estar pensando ya... no como en otras épocas, que cuando venían los años ricos, bueno, uno recuperaba un poco los canales, los limpiaba, sí, y con eso alcanzaba. Total, después venían los años secos, donde todo uno se olvidaba de eso, sino que hay que pensar más en términos globales. O sea, por eso vos mencionabas con muy buen criterio qué pasa con el salado. Bueno, el salado, 1000 veces se ha hablado de limpiarlo, de mejorar su capacidad de drenaje, de llevar todas esas aguas, porque si no, no hay cómo sacar el agua, esa es la realidad. No. Todos estos son bajos, son zonas dependientes bajísima, estamos hablando realmente de 1 metro, 10 kilómetros puede tener, lo que es nada, realmente nada. Un arado y una persona que altera un poquito, un alteo de un camino, una ruta, modifica sustancialmente las escorrentías hacia dónde van y qué ocurre. Por lo tanto, esto necesita ser mirado globalmente, como de hecho se está haciendo. La provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe están trabajando en forma conjunta para manejar los caudales excedentes de Córdoba y para que eso no haga daño en Santa Fe, porque sería una locura tirar esto hacia Santa Fe en forma irresponsable. Los caudales van hacia el este, eso lo sabemos todos, es la pendiente natural. Pero esas obras, insisto, es un poco distinto a lo que se hacía antes, que era decir, bueno, ahora hay mucha agua, vemos qué hacemos esta vez, total el año que viene va a venir seco. No, la visión actual es que probablemente esto haya venido para quedarse. De tal manera que estas obras de regulación, como la obra de la Picasa y otras obras que se hicieron en el pasado, bueno, hay que volverlas a estudiar, hay que volver a hacer canales, hay que recuperar canales que existen, hay que complementarlos, hay que integrarlos. Y no solo eso, sino que hay que gestionar esto adecuadamente. O sea, el sistema que tiene Córdoba, por ejemplo, los consorcios de regantes, consorcios canaleros, son fundamentales, pero también es muy importante que se entiendan entre sí. Porque el tema es que el de aguas arriba siempre está feliz, porque el agua se la saca de encima. Totalmente. Y el de abajo no siempre... La sufre. Claro, ese es un tema importante. La provincia lo está teniendo en cuenta, no es que en lo más mínimo esté ajeno a esta realidad. Uno ve que permanentemente están hablando de nuevas obras, dónde van las obras, cómo estas obras van llevando los caudales, e insisto, llevándolos a sistemas de drenaje que puedan evacuarlos. El tercero es un caso típico. Y acordando con la provincia de Aguas Abajo, porque si no, insisto, este sería un problema aún más grave. Pero eso, vuelvo a decir, las obras son una parte de esto. O sea, la provincia de Córdoba tiene que entenderse desde una visión más amplia. El tema ambiental es el tema clave. O sea, nosotros, cuando hablamos de las zonas de recarga de los acuíferos profundos, que son justamente las zonas serranas, tenemos que entender que esa agua que escurre es el agua que nos trae los problemas. Y por otro lado no la tenemos donde la necesitaríamos, que es justamente profunda, allá abajo. Es decir, cuidar nuestros bosques es fundamental, no es un tema menor. Pensar en el tema de los cultivos no solo desde el punto de vista de la economía ya. Fíjese lo que le ha ocurrido a los productores. Pensando en la economía ya, se olvidaron que estaba subiendo la freática. Sí. Y un día se encontraron sin campo. Bueno, eso habla de la imprevisibilidad de muchos sectores. Digamos, a partir de la falta de políticas de hace 50, 60 años, para no llegar a este problema hoy. Entonces nos encontramos con que hoy lo que tenemos que hacer es echar mano a alguna solución que nos cuesta muchísimo dinero, en las cuales por ahí nos encontramos con grandes problemas, incluso que ya hay canales clandestinos, que incluso la servidumbre de paso es un problema. Porque la servidumbre de paso para hacer un canal... No, además, hablando justamente del tema de los canales clandestinos, los propios caminos
por el problema de las erosiones y el descuido de los suelos, se transforman en canales. Totalmente. Estamos hablando de zonas realmente con pendientes muy bajas. Un camino que se erosionó, un camino que se hizo descuidadamente, puede llevar caudales de un lugar a otro mucho más que lo que naturalmente la cuenca pretendía. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, toda esta zona, no solo hay que pensarla en una zona extractiva desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ambiental, considerarla como una zona que tiene que ser cuidada. Es decir, si solo pensamos en toda esta zona de La Pampa como una zona de que podíamos sacarle y no ponerle nada, sí, bueno, el resultado es el que tenemos hoy. De hecho, la política que hubo hace algunos años, la política de exportación de granos, que hizo muy mal negocio para el productor, producir granos para el invierno, o sea, producir nada durante el invierno, fue una pésima política, porque hoy estamos pagando las consecuencias. Y las consecuencias son gravísimas, porque vuelvo a decir, ¿cómo hago yo para sacar el agua que antes se sacaba naturalmente con los cultivos de invierno? Claro, que un cultivo necesitaba una cantidad de milimetraje, otro cultivo necesitaba otro, de acuerdo a la intensidad de la lluvia. Tuve algunos cultivos, solamente los que estaban en el verano y los que eran prioritarios según había decidido el país. Pero ahora no puedo poner el cultivo en medio del agua, ese es el problema. Bueno, y hay algunos que no se pueden ni siquiera sacar. Sí, lo que realmente es muy grave. Entonces nos encontramos con zonas deprimidas que siempre han juntado agua, con zonas que se han expandido, con niveles freáticos que han subido muchísimo, con una situación general que si uno la mira en la globalidad tampoco es tan mala, porque vuelvo a decir, otras zonas que antes no se cultivaban se puede cultivar, con una realidad de cambio climático que ha venido para instalarse, con una realidad de cambio que ya no es simplemente un cambio, sino que estamos hablando de no el ciclo anual donde uno tenía agua y después menos y todo lo demás, sino que esto ya está. Y cosas que ocurren lejos nos afectan y que las tenemos que mirar con más cuidado. Es decir, la provincia de Córdoba tiene que ser mirada en su totalidad. Y no solo la provincia, sino toda esta región. Insisto, nuestras sierras han sido muy descuidadas, por decirlo menos. Sí. Se nos han incendiado cuántos miles de hectáreas en, sí, estos últimos días. No fue tan grave como el 2013. El 2013 fueron casi 100.000 hectáreas, pero lo mismo, esto es una barbaridad. Esa zona es la que necesitamos que el agua que llegue ahí infiltre lo más posible y se meta y recargue los acuíferos. Eso es un tema. Necesitamos cultivos que evaporen más. Eso es una realidad. O sea, los informes, los estudios del INTA lo dicen por todos lados. Necesitamos cultivos que evaporen más. Necesitamos cultivar todo el año. Es más, Córdoba necesitamos. Tenemos el privilegio de que podemos cultivar todo el año. Seguro. En muchas zonas no se puede, simplemente porque en invierno es un frío bárbaro, está todo congelado. Entonces, entender que las obras solas no lo van a resolver, porque estamos hablando de, como usted bien dijo, cientos de miles de hectáreas. Eso no se resuelve con un canal o con dos canales, y tampoco podemos poner todo el dinero de la provincia a sacar esos caudales, que tampoco es fácil sacarlos, porque la pregunta es ¿a dónde? Claro. O sea, como bien decías, nosotros tenemos una hidrografía muy pobre. O sea, si uno cuenta los ríos que tenemos, después tenemos el río Quinto, que es un río bárbaro también hacia dónde va, porque sí, tampoco es que tenga un sistema claro a dónde termina y cómo sigue. Como bien mencionabas el tema del salado, y bueno, y eso es lo que hay. O sea, si uno se pone a pensar qué ríos tenemos, y no tenemos un sistema de ríos interesante como para estos caudales que se han desparramado en una zona tan amplia, sacarlos fácilmente. Y sacarlos con canales artificiales son obras importantes que también hay que pensar con mucho cuidado, porque la pregunta es ¿a dónde? Claro. Vuelvo a decir, ahí ya no hay más ríos, no hay más nada. El río Paraná ya se nos fue, se va para otro lado, tenemos toda una zona donde los caudales son difíciles de manejar. Yo insisto, esto necesita ser considerado integralmente, es decir, por un lado lo ambiental, o sea, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es la causa de todo esto? Y sin ninguna duda tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con la lluvia, tiene que ver con la modificación del uso del suelo, todo eso ha tenido que ver. Eso por un lado. Por otro lado, tiene que ser pensado en forma integral entre las distintas provincias. Eso se hace así. Ah, claro, no es que no se esté haciendo así. No, sí lo tengo claro que se hace. Porque sería injusto decir una cosa distinta. Pensar también que la obra sola no resuelve el problema. O sea, porque estamos hablando sino de obras faraónicas, que tampoco tiene mucho sentido, porque uno puede pensar, bueno, ¿y qué pasa si volvemos a tener épocas sin estos niveles de lluvia? Bueno, ¿qué hacemos con todo eso? De hecho, que en el pasado, más de una vez, lo que ha ocurrido es que los canales estaban, pero bueno, fueron abandonados, se llenaron de suelo,
se tarquinaron, se taparon. Sí. Y después cuando vinieron las inundaciones, bueno, hubo que simplemente limpiarlos. O sea, esa realidad de épocas de inundación y épocas de sequía siempre ocurrió. Pero me da la impresión, todo indica, que vamos a tener mucho más de esto, de excesos, de lo que teníamos en el pasado, con lo que vamos a tener que pensar mucho mejor las obras, el uso, el cuidado, los caminos. O sea, los caminos son parte, insisto, del sistema de drenaje. Claro. Quizás tan importante como los canales. Uno ve un camino erosionado y para el agua es un inmenso canal. El agua Sí. no le hace No, asco a un no camino. diferencia. No hace ninguna diferencia. No hace ninguna diferencia. Bueno, todos esos caminos, las intervenciones que hacen los propios productores, que después no quieren hacerse cargo. Pero esto que decías vos, los canales clandestinos, no tiene nada de clandestino, lo ve todo el mundo. Lo que pasa es que son intervenciones muy importantes, aun cuando parezcan pequeñas desde el punto de vista del tamaño. Sí, lo que pasa es que es pequeña, o sea, desde que le tira el agua de mi campo a tu campo. Claro. O sea, ahí terminó. Ahí termina, sí, pero el liazo es infinito. Y el otro, y vos haces uno que le Y el tira al otro hace otro lo mismo y a otro así. campo. Entonces, el manejo de eso necesita ser realizado de una forma más racional, más controlada. Es decir, las cosas que se permitían en el pasado, se permitían, se hacía la vista gorda, porque no era tan grave el daño, hoy no se pueden permitir. Y uno se da cuenta por los conflictos que aparecen. Sí. Uno escucha permanentemente conflictos. Bueno, esos conflictos, ¿por qué son? Porque eso que antes no era tan grave, hoy sí lo es. O sea que la expectativa a mediano plazo, porque no voy a hablar de corto plazo. Bueno, a corto plazo es lo que estamos viendo, Corto nada plazo. va a cambiar en estos días, estamos sí en un periodo más de niña, si se quiere, probablemente no tengamos... Recién para otoño. Sí, por eso digo, va a llevar un rato. Recién para el otoño. De cualquier manera, esto estamos hablando de zonas inmensas, inundadas, Sí. que para que permitan disminuir los niveles por evaporación o evapotranspiración, por lo menos tiene que compensarse con lo que está lloviendo. Y vuelve a llover ahora, o sea que Ahora, tampoco es tan cierto que vamos a ver que eso baje tan rápido. O sea que en el corto plazo, algunas obras, por supuesto, van a ayudar muchísimo. En el mediano plazo, la provincia ha tomado conciencia. O sea, tiene una ley ambiental, de política ambiental, que es un lujo, que se está aplicando, pero quizás los productores no la tienen tan clara. El productor tiende ¿Ha participado el productor en la ley? En la ley de política ambiental, por supuesto que sí, toda la provincia participó. De hecho, fue una ley de aprobación masiva en la legislatura. Pero el productor le cuesta entender que el ambiente él lo tiene que cuidar tanto como cualquier otro. Bueno, hace un rato dijimos que en el final de la cadena nos beneficia a todos. Sin ninguna duda. A ellos también. Sin ninguna duda. El productor agropecuario, agrícola en particular, Sí, sí. le cuesta entender que su unidad de producción es lo mismo que una fábrica. Es decir, entre los alambrados, él tiene que cumplir las mismas normas que cumple una fábrica. Entonces tiene que cuidar el ambiente, tiene que cuidar las emisiones de la atmósfera, tiene que cuidar su suelo. No es solo de él, es de toda la sociedad. Claro. Y se olvida de eso. Le cuesta muchísimo entenderlo. Siente que él hace un bien para la sociedad, produce alimentos y por lo tanto tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana. Y no, porque con ese argumento vale para todo, vale para las industrias, para el que produce servicios, valdría para cualquiera. Sí. No es así. Él tiene que cuidar el ambiente también. Y la manera de pensar el ambiente del productor agrícola es muy cerrada a su unidad de producción. Y no entiende que si no la cuida, puede dañar al de abajo o puede ser afectado por el de arriba. Eso le cuesta entenderlo, le cuesta horrores entenderlo. Entiende muy bien lo que le pasa adentro. Si uno ve hasta los grupos que son más cuidadores del ambiente, digamos, y más preocupados por la excelencia, hasta los grupos CREA, por decir un ejemplo, Sí. que realmente son un lujo que tenemos nosotros, les cuesta entender lo ambiental. Creen que los ambientalistas están en contra de ellos. Están locos, o sea, si todos queremos un ambiente bueno, sano, agradable, etc. Pero no solo eso, si el ambiente no es cuidado, el problema que empiezan a tener es que no pueden producir. O sea, y de hecho les está ocurriendo eso. Y empiezan a darse cuenta que la escala es otra. La escala pequeña que ellos veían, que es de mi unidad de producción, es muy pequeña para resolver el problema que ahora es global. Claro. Es de toda una cuenca, y una cuenca que nace lejísima. Entonces necesitan los productores del campo entender que el ambiente no es su enemigo, para nada, sino que si lo cuidan, probablemente puedan producir muchísimo más y en forma que la sociedad
lo acepte, mejor. O sea, en la actualidad hay una realidad casi extraña, que es que la sociedad de la ciudad se siente medio enemistada con el campo. Es una cosa extrañísima, cosa que no ocurría antes. No, esto se generó hace un tiempo. Sí, pero existe hoy, hay como una enemistad ahí. Y uno no termina entendiéndolo, porque dice, pero si usted me produce los alimentos, me produce que yo necesito, ¿por qué estoy enojado? Bueno, fundamentalmente porque el campo le está costando entender que tiene que cuidar el ambiente tanto como cualquier otro. O sea, que el hecho de producir alimentos no lo exime del cumplimiento de la ley, del cuidado del ambiente. Y que si no lo cumple, el más daño va a ser el mismo. Porque el que más está en el ambiente es justamente el productor. Nosotros estamos en un ambiente totalmente antropizado en la ciudad. Nosotros no estamos en el ambiente como llamaría otro, que es el ambiente. Estamos en una ciudad. ¿Quién está realmente en el campo? Bueno, el productor. ¿Quién es el más dañado por las inundaciones? El productor. ¿A quién le preocupan las erosiones? Al productor. ¿A quién le preocupa la manga de langosta? Al productor. Bueno, más vale que cuide el ambiente, porque el mayor damnificado por el descuido del ambiente es justamente el productor. Pero no tienden a tener los productores agropecuarios esa visión. Le voy a dar un ejemplo. Nuestra facultad de agronomía, que es un lujo, de hecho, están de visita ahí en el diario gente de Sudáfrica viendo los modelos de productivos nuestros, no se enseña legislación ambiental. Mira. No ven lo ambiental como una cosa necesaria. Recién lo están empezando a ver ahora. Las otras áreas de la producción, hace rato que lo ven. Usted habla con un ingeniero civil y le dice, sí, la obra de ingeniería civil tiene que cuidar, tiene que hacer un plan de gestión ambiental, una evaluación de impacto ambiental. No les parece raro que hagan eso. Las industrias lo entienden clarísimo. Sí, sí. Pero el campo no. Vale. Lo cierto es que el cambio climático llegó en gran parte por la mano del hombre. Y por la mano del hombre la solución tendrá que llegar. Así que te agradezco mucho, Santiago. Gracias. Ha sido muy gentil.